La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Sábado de la octava de Pascua, solemnidad, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén y no podemos negarlo. Pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros? ¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en vez de a Él? Juzgadlo vosotros, nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, los soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Salmo 117. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es excelsa, la diestra del Señor es poderosa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abríme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 9 al 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírles decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando a una finca. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Bueno, contamos con una primera lectura, ese relato hermoso del testimonio de los Hechos de los Apóstoles, que querían apabullar a los discípulos porque podían hacer los milagros que Jesús hacía y no hallaban la forma como de callarlos. ¿Qué vamos a hacer con esta gente?, decían los escribas y fariseos, porque eran imparables. Y pues les prohibieron terminantemente hablar del nombre de Jesús. Y por supuesto que se levantaron y dijeron: pues no vamos a obedecerlos a ustedes más que a Dios. Dios es primero. No le pudieron hacer nada a los discípulos porque el pueblo se admiraba y glorificaba a Dios por lo que estaba sucediendo. Y creo que ponemos la lupa ahí en ese relato, porque de 2 formas el Señor no le hacían daño, ni al Señor ni a los apóstoles, porque Dios intervenía y no permitía que les hicieran daño. El mismo Dios se hacía invisible y pasaba desapercibido entre la gente, o el mismo pueblo defendía y no permitía que le hicieran daño a los apóstoles o al mismo Jesús en su defecto. En el caso de Juan Bautista, la gente lo miraba y no permitía que se pusiera las manos sobre ellos en algunas ocasiones. No siempre, porque Herodes logró salirse con la suya, metiéndolo en la cárcel y cortándole la cabeza. O sea, que un pueblo unido, podríamos decir, en Dios, puede hacer mucho bien, puede proteger las vidas inocentes. Si hoy el pueblo, por ejemplo, se uniera en contra de las dictaduras del mundo, de la dictadura de la ideología de género, de la imposición del aborto, estoy seguro que haríamos mucha cosa, porque hay mucho gran peso, son muchos más los que quieren el bien que los que quieren el mal para la humanidad. Entonces, quisiera como hacer énfasis allí: unidos en Dios podemos defender las cosas de Dios, unidos en Dios, despertando todos juntos,
no permitiendo que se salga con la suya el mal, que es minoría, que no son mayores que los buenos, son más los buenos que los malos, pero el mal, como es astuto, nos hace creer que es más poderoso y que puede hacernos daño. No, cuando nosotros estamos unidos como pueblo en Dios, no podemos permitir que se salga con la suya el mal. Bueno, eso por un lado. El Evangelio dice que Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena. El texto arranca San Marcos diciendo, es a María Magdalena a la primero que se le aparece el Señor. ¿Por qué a María Magdalena? Bueno, el evangelista empieza a decir de la que había echado 7 demonios. O sea, el evangelista está poniendo de relieve, no está tapando la vida pasada de María Magdalena, porque allí está la gloria de Dios, en que nosotros fuimos muy pecadores, pero ahora ya no lo somos no por virtud nuestra, sino porque al entregarnos a Dios nos ha permitido ya no pecar, no por virtud nuestra, insisto, sino por virtud de Él. Por eso dice el texto, de la que había sacado 7 demonios. Es decir, la gloria es para Jesús. El testimonio de que María Magdalena es la primera que ve a Jesús después de resucitado, que antes tenía 7 demonios y que fueron echados por Él, significa un testimonio de un gran alcance para que nos demos cuenta los que hemos pecado bastante, porque tener 7 demonios, el número 7 significa plenitud, o sea que pecó con todos los mandamientos y que pecó de una forma muy plena. Pecó bien pecada, por decirlo así, pero aún así aquí está como penitente viendo a Jesús. O sea, Dios le da con este relato la oportunidad a los que han pecado mucho de reivindicarse y de no perder la esperanza de que pueden ver a Jesús después de resucitado, si hacen penitencia y si lloran sus pecados, porque los textos de los evangelistas insisten en que María lloraba, a diferencia de Pedro, que no lloraba mucho por ser hombre, pero la condición de la mujer se presta mucho para expiar mucho los pecados por sus lágrimas. Ella anunció que lo había visto, pero no le creyeron. Después apareció a otros 2, pero tampoco les creyeron. Es decir, vemos la insistencia en que, por decirlo así, lo que se muestra no necesita demostración. Lo que se muestra mostrado está. Yo no necesito demostrar lo que está mostrado. Entonces, hay gente incrédula que por mucho que se le muestren las cosas de Dios, no las van a creer, porque creer es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Yo puedo tener un cúmulo de información de fe en mi cabeza como un computador, pero el acto de creer es un acto divino del cielo, es un don de Dios. El que yo decida creerle a Jesús es un don de Dios. Por eso dice la Escritura, nadie puede pronunciar ni siquiera el nombre de Abba Padre o de Jesús si el Espíritu Santo no se lo concede. Entonces, por eso muchos teólogos, doctores, magísteres, especialistas, lo que tú quieras, saben mucha información de la fe, pero no le creen a Jesús, no ejecutan sus planes. Esto es un don del cielo que hay que pedirlo a Dios, que pedirle que lo aumente, así como el arrepentimiento y el perdón de los pecados. No les creyeron, por mucho que les hablaban, por muchas apariciones que no creían. Es la dureza del corazón. ¿Y qué va a hacer Jesús? Les va a reprochar, les va a echar en cara su incredulidad, dureza del corazón, porque esa es la estrategia de Dios para que el corazón se conecte con el Evangelio. Dios aprovecha y da duro en la llaga, ¿sí? Y así actúa el maligno, si te das cuenta. El maligno es el mono de Dios, imita todo lo de Dios. El maligno hizo caer a Eva y supo que esa herida se iba a abrir más. Y siguió golpeando en la misma herida que propinó en la creación, al principio de nuestra creación. Y siguió tentándonos por el lado del poder, del tener y del placer, con ese fruto prohibido que nos da a comer. Y desde allí no ha parado de repetir la misma historia de hacer nuestra voluntad, nuestra soberbia, nuestro orgullo, hacer lo que queramos y no la voluntad de Dios. ¿Quién contrarresta esto? La Virgen Madre y Jesús. Hagan lo que los diga, como tú quieras, Padre. Eso es lo que contrarresta la soberbia que inoculó el demonio en nosotros a través del fruto prohibido. Entonces, por eso Jesús da golpe en esa llaga para cerrarla. Entonces, cuando uno quiere curar una herida, tú no vas a echarle crema en otra parte donde no esté la herida. Tienes que echársela en la herida, aunque te duela.
porque así se va a sanar más rápido. Entonces, así es, les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Nosotros a veces no somos muy buenos médicos, porque por no querer que el otro sufra, entonces tratamos ciertos temas por escondido y no se los decimos a la gente para que cambien. Hay que hablarle a la gente. La gente no quiere escuchar hablar, por ejemplo, de infierno, porque no quieren saber del pecado, pero hay que insistir. Porque si tocamos con constancia ese tema, tarde que temprano la persona va a caer en la cuenta, es verdad, tengo que prepararme porque me puedo condenar. Entonces hay temas que hay que insistirlo. Y por eso dice, ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Eso es ser cristiano. Hablar con la verdad, duélale a quien le duela, dice un santico. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado pascual y de la Virgen Santísima.